La Inquisición, o el Tribunal del Santo Oficio, fue un severo tribunal que buscaba combatir la herejía, la blasfemia, la brujería y todo tipo de costumbres que atentaran contra la salvación de las almas, de acuerdo a las creencias y valores de aquellas épocas. Estrechamente ligada a la Iglesia Católica y a la historia de España, la historia de la Inquisición se ha contado llena de mentiras, exageraciones, propaganda, por motivos políticos e ideológicos. Bienvenidos a Locos por la Historia, yo soy Jerel Bárbaro, profe de Historia, y el día de hoy vamos a tumbar muchos mitos sobre la Inquisición. Vamos a dar una pequeña introducción sobre su historia general, pero nos concentraremos en su periodo durante la Nueva España. Contrario a lo que se cree, la Inquisición no fue fundada en España, sino en Francia en 1184 para combatir la secta de los cátaros, que era una secta religiosa muy extrema. De ahí pasaría al reino de Aragón, después al reino de Castilla en 1480 durante el reinado de los reyes católicos. En 1492 se decretaría la expulsión de los judíos de territorios españoles, pero no solo en España, sino en Inglaterra y en Francia. Esto casi siempre se ha atribuido a España, pero no solo fue en España. Y en este tiempo la Inquisición buscaba combatir a los falsos conversos, es decir, judíos que se hacían pasar por conversos católicos, pero en realidad seguían practicando su religión judía en secreto, lo cual ya no estaba permitido, no solo en España, sino en gran parte de Europa. La Inquisición no fue tan rígida como un tribunal civil. De hecho, la Inquisición no podía derramar sangre. Por lo tanto, todas estas muestras y museos sobre la Inquisición, con artilugios y torturas que derramaban sangre, son una gran farsa. Porque la Inquisición no podía derramar sangre, pero sí empleó algunas torturas. De hecho, eran básicamente 3 torturas, como la garrocha, que consistía en levantar al prisionero amarrado por atrás de los brazos, y esto le ocasionaba un intenso dolor, y esto con la intención de que se arrepintiera o confesara sus faltas. Otra tortura que sí empleó la Inquisición era la toca, o la tortura de agua, que consistía en taparle la nariz para que abriera la boca y verterle agua, causándole una sensación horrible de ahogamiento. La tercera tortura sería el potro. El potro era un mecanismo que con rodillos giratorios iban estirando al prisionero con la intención de que le causara dolor y obtener una confesión o un arrepentimiento. Entonces la Inquisición no empleaba todas estas torturas que se le atribuyen. Esto era de los tribunales civiles. Recordemos que estamos en una época donde sí se ajusticiaba a los criminales. Muy diferente a estas épocas donde los derechos humanos pues parece que protegen más a los criminales que a las personas inocentes. En aquella época sí se les castigaba, y de manera severa. Otra gran mentira sobre la Inquisición es que la Inquisición mató a miles, incluso millones de personas. Una gran mentira. Por ejemplo, la Inquisición española, en todo el tiempo que duró, solo ejecutó a 3,000 personas. Esto no es mucho si lo comparamos, por ejemplo, con el reinado del terror de la Revolución Francesa, que simplemente por estar en contra de los ideales revolucionarios o tener una opinión diferente a lo establecido, los mandaban a la guillotina. Entre 30,000 o 40,000 personas mandadas a la guillotina por esto. Cuando se buscaba supuestamente luchar contra la intolerancia, la libertad, la igualdad y la fraternidad, fueron mucho más violentos. O inclusive la Alemania protestante. Un ejemplo,
Se le atribuye mucho a la Inquisición española la persecución de brujas, pero en su historia solo ejecutaron a 59 mujeres por acusaciones de brujería, cuando en la Alemania protestante ejecutaron alrededor de 25,000 mujeres por estas acusaciones, mucho más. Hay una gran diferencia, y en el resto de Europa 50,000. Pero siempre se le ha atribuido a España estas ejecuciones y pues dista mucho de la realidad. También que la Inquisición persiguió mucho la ciencia y el progreso por los juicios a personajes como Galileo Galilei, que de hecho no fue ejecutado, pero sí fue llamado a comparecer, o en el caso de Giordano Bruno, un sacerdote científico que sí fue mandado a la hoguera, pero no por sus teorías científicas, sino porque él negaba muchos dogmas de la Iglesia Católica, como la Santísima Trinidad, y nunca se quiso retractar, y sí fue ajusticiado, pero no fue por sus teorías científicas. Y en la Nueva España llega el Tribunal de la Inquisición al ser parte del Imperio Español, y era un tribunal que buscaba que no hubiera las situaciones como las que había en las colonias inglesas en Norteamérica, lo que después era Estados Unidos, como en Massachusetts, donde si a una persona le caía mal una vecina, decía que la había visto en contacto con el demonio y que era una bruja, y la ahorcaban. En la Nueva España se buscaba evitar esto, y también buscaba estos falsos conversos. Una de las mentiras que se dicen es que ajustició a miles de indígenas. No es cierto. Otra gran mentira, ya que se analizó esto y se consideró a los indígenas como neófitos. ¿Qué quiere decir? Que ellos no nacieron en la fe católica, en la fe cristiana, por lo tanto no tenían conocimiento de la doctrina y no podían cumplirla. Pero hubo casos severos al principio donde sí se ajustició a algunos indígenas, como en el caso del cacique Don Carlos, príncipe de Texcoco, que fue acusado por su propia familia de tener contacto carnal con su propia sobrina menor de edad, una falta muy grave, y también de forzar al contacto carnal a su cuñada, y también de seguir practicando los sacrificios humanos, que consistían en secuestrar a una persona, matarla, sacarle el corazón y ofrecerla a sus ídolos. Y fue ajusticiado por el primer obispo, Fray Juan de Zumárraga, pero estos casos fueron revisados y se determinó que los indígenas no podían ser juzgados por la Santa Inquisición, debido a ser neófitos. Otra cosa que se dice es que la Inquisición en la Nueva España mató a miles de personas, y en los 300 años de historia de la Inquisición en la Nueva España solo hubo 43 a 45 ajusticiados en total. Pues no es un número muy grande. De hecho, en todas las posesiones españolas, en los 3 virreinatos, a lo mucho hubo 150 ejecutados. No son las cifras que se dicen. Y eran casos pues de gente que había cometido faltas graves. También otra mentira, se dice que en la Nueva España se vivía con el miedo a ser juzgado por la Santa Inquisición, simplemente por lo que pensaras o por lo que creyeras o por tus opiniones. Y no es así, ya que solo una pequeña parte de la población obispana, los españoles, los mestizos, respondían ante la Inquisición. Yo digo que más bien se juzga más a las personas por su manera de pensar. Actualmente, en el México actual, pues puedes ser cancelado simplemente por tus valores, por tus creencias religiosas, o cualquier cosa que vaya en contra de lo que piensa la mayoría. Esta cultura de la cancelación. Y en la Nueva España no se vivía con miedo
como se vive en el México actual, que se vive con un miedo simplemente a salir a la calle. Estamos en un país dominado por el crimen y la violencia, donde diario hay alrededor de 90 asesinatos y no se compara con los 40 y tantos ajusticiados por la Inquisición en la Nueva España. Deberíamos de preocuparnos más por los torturados y descuartizados que aparecen en el México actual. Y bien, sí, la Inquisición cometió errores como cualquier institución humana. Es por eso que los papas en las épocas modernas han analizado estos casos y han reconocido que hubo exceso de autoridad, hubo abusos, y se ha pedido perdón y se ha tomado a la historia para no cometer estos mismos errores. La historia es lo que nos enseña. Hay que aprender, hay que ver lo que no estuvo correcto y que no se repita. Y este tema obviamente ha nutrido la leyenda negra antiespañola con estas mentiras y exageraciones, y desde aquella época los enemigos de España y los enemigos de la Iglesia Católica lo han utilizado como propaganda para hacer estos ataques, irónicamente cuando, por ejemplo, los países protestantes son los que fueron más severos en estas cuestiones. Pero bien, es importante ver lo que sí fue y ver lo que no fue. Pues bueno, espero que les haya gustado este video. Es un tema bastante complejo, bastante controversial. Si les gustó el video, regálenme un like, suscríbanse al canal, denle a la campanita y pues hagan sus comentarios, eso nutre al canal. Analicemos este tema de la Inquisición. Pues gracias por vernos, nos vemos la próxima aquí en estos videos sobre historia. Que Dios les dé victoria en sus batallas. Adiós.